En la Segunda Guerra Mundial se han dado grandes batallas, entre ellas las más famosas como la batalla de Stalingrado, la batalla de Normandía, entre otras batallas que han sido filmadas e incluso han sido replicadas en varios videojuegos. Pero hoy vamos a hablar el tema sobre una batalla que no fue tan conocida, y sobre una batalla que es muy distinta a las demás. Vamos a hablar sobre Leningrado. La ciudad de Leningrado ha sido una ciudad muy importante para Rusia, pero ¿por qué los alemanes no la pudieron conquistar teniendo todas las ventajas para hacerlo? Bueno, entonces en este video vamos a hablar sobre ello. Yo soy Daniel Portilla, así que empecemos. Antes que empieces a ver el video, me harías un gran favor suscribiéndote al canal. De esta manera puedo ver que les encantan los videos y yo me siento con el motivo de subir contenido. Así que no lo pienses más y suscríbete al canal. El 22 de junio de 1941, la invasión que dio contra la Unión Soviética se puso en marcha por la Blitzkrieg, es decir, el ataque de la Luftwaffe a los medios y vías de comunicación, almacenes de municiones y combustibles, como también las columnas de tropas y a la población civil, utilizando entre otras novedades el estruendo de los estucas y silbatos colocados en las bombas. Simultáneamente venía el bombardeo de la artillería Krupp y después los Panzer, que aplastaban todo lo que los cañones y la aviación habían dejado en pie y hacían veloces y profundas penetraciones por el territorio enemigo, concentrándose a través de los estrechos puntos de ruptura. La invasión alemana a la Unión Soviética en junio de 1941 fue llevada a cabo por tres gigantescos grupos de ejércitos, lo que era el norte, el centro y el sur. El grupo de ejércitos norte debía tomar Leningrado y luego esperar a la llegada del grupo del centro antes de avanzar hacia Moscú. Si bien el alto mando alemán opinaba que Moscú era más importante que Leningrado, Hitler pensaba que la conquista de esta neutralizaría para siempre a la flota del Báltico, permitiendo el libre transporte de hierro desde Suecia hasta Alemania. Además, siendo Leningrado la cuna de la Revolución Rusa, la toma de esta sería un duro golpe, por lo que el alto mando soviético ordenó que la población permaneciera dentro de la ciudad, para utilizarla al mismo tiempo como mano de obra para fortificarla, así como escudo humano para dificultar el avance alemán. El 11% de la industria soviética estaba en esta región. Esta táctica hábilmente aplicada desconcertó a los rusos, que cayeron por centenares de miles en bolsas aislados del resto del país, donde eran rápidamente rodeados, derrotados o capturados. Un amargo y sangriento destino. El ejército alemán se dividió en tres grupos de ejércitos para invadir Rusia: el del mariscal von Buch, que avanzaba hacia Moscú; al sur el grupo de ejércitos de von Ruyter se dirigía hacia el Dnieper y Kiev, y en el norte el general von Lieb con sus divisiones Panzer y 21 divisiones de infantería, que progresaban imparables hacia Leningrado. Rápidamente los ejércitos de la Wehrmacht llegaron a las afueras de Leningrado. El 20 de agosto de 1941 se interrumpió la vía ferroviaria directa entre la ciudad y la capital de Moscú. 10 días después, la comunicación ferroviaria desapareció completamente. En otoño, los invasores se habrían acercado demasiado al río Neva, neutralizando la única carretera que le quedaban a la ciudad y haciendo extremadamente peligroso el transporte por el río. El 1 de septiembre de 1941, las primeras granadas de artillería empezaron a caer dentro de la ciudad, y una semana después se cortó la comunicación por tierra. El 15 de septiembre de 1941, la ciudad fue completamente cerrada y empezó la cuenta atrás hacia una de las peores hambrunas de la historia. Casi al mismo tiempo, los fineses comenzaron a invadir desde el norte, reconquistando el istmo de Karelia hacia agosto de 1941. Sin embargo, los fineses se detuvieron hacia el avance a Leningrado, cuando el general Alfred Hoth fue a presionar al general finlandés Kari Gustav para que bombardeara Leningrado y concentrara su artillería contra la ciudad. Este se negó, asegurando que su objetivo era recuperar el territorio perdido en la guerra de invierno. En efecto, ningún ataque finlandés se lanzó contra Leningrado durante la guerra. Y me preguntarán, si Hitler y el Eje ya tenían rodeada a Leningrado, ¿por qué no la conquistó? Para empezar, cada vez era más dura la resistencia de las tropas rusas que luchaban para frenar a von Lieb. Así que Hitler se le ocurrió una brillante idea, que decía: "He resuelto", declaraba en su norma del 29 de septiembre de 1941, "para borrar a Leningrado de la faz de la tierra. Cuando Rusia sea arrasada de la existencia de esta ciudad, no tendrá ya interés. Mi intención es hacerla arrasar por la artillería y por un bombardeo aéreo interrumpidamente. No nos corresponde a nosotros y nos corresponderá el problema de la supervivencia de su población, es decir, de su abastecimiento. En este combate en el que nuestra resistencia está en juego, es contrario a nuestros intereses salvar a la población de esta ciudad, ni siquiera una parte de esta, y por lo tanto, aunque nos sea ofrecida la capitulación de Leningrado y de Moscú, debe ser rechazada". De esta manera, Hitler buscaba igualarse a los antiguos ejércitos romanos que hacían que cualquier pueblo se rindiera por causa del hambre. El 8 de septiembre de 1941, las tropas alemanas y sus aliados
submarinos finlandeses complementaron el cerco de la ciudad. Un mensaje de muchas personas en Leningrado. Cuando comenzaron los bombardeos tuvimos alarmas cada 15 o 20 minutos y era más duro ir a los refugios porque estaba embarazada y no podía correr. Pensábamos que los ataques iban a terminar porque los periódicos decían que terminaríamos con Hitler en 2 meses, pero pronto oímos en la radio que los alemanes se acercaban a Leningrado. La gente huyó desde las ciudades pequeñas y Leningrado terminó siendo una ciudad con demasiadas bocas que alimentar. Después los alemanes rodearon la ciudad y no hubo caminos de salida en ninguna dirección. Durante todo septiembre de 1941, Leningrado fue bombardeado. Vivíamos en un sótano con otras 90 personas. Teníamos mucho frío, sin luz, ni agua ni calefacción. El frío era tan duro que no puedes imaginártelo. Mi esposo se puso muy pálido por el hambre, casi azul, ya no podía ni moverse. Una vez una mujer me dijo: tu hijo morirá, dale toda la comida a tu esposo y sálvalo. Si él sobrevive podrán tener otro bebé. De las cantillas de racionamiento nos daban 125 gramos de pan, una onza de carne al mes, además una cuchara de cereal y aceite. La gente terminaba muy débil, algunas veces caían y no podían pararse. Yo también me ponía cada vez más débil, estaba muriendo. Además del hambre, la falta de combustible coincidió con uno de los peores inviernos con menos de 40 grados Celsius que ha vivido esta ciudad, muriendo miles de civiles de frío. Cientos de familias enteras perecieron en sus hogares. Al inicio del ataque a Leningrado, previniendo un prolongado asedio, las autoridades soviéticas disminuyeron las raciones alimenticias a 500 gramos para los obreros, a 300 gramos para los niños y empleados y 250 gramos para los no trabajadores. Debido a la falta de defensas aéreas adecuadas, un monto considerable de granos y harina fue destruido en septiembre en los asilos de alzamiento. Por el sur de la Operación Barbarroja, complementaban el cerco del grupo del Ejército Norte. De esta manera, Leningrado quedó completamente sitiado por tierra a partir del 8 de septiembre de 1941, abierto solo hacia el mar por el Golfo de Finlandia por el oeste y por el este hacia Rusia, únicamente a través del lago Ladoga. Y al alcance del feroz y artillería alemana. En la ciudad de Leningrado quedaron alrededor de 3 millones de ciudadanos, incluyendo 400 niños y unos 200 soldados resueltos a defender la ciudad. Sin embargo, las consecuencias del sitio comenzaron a dejarse sentir rápidamente. Si bien a partir del 18 de julio de 1941 fueron introducidas tarjetas de racionamiento, todavía los ciudadanos recibían 800 gramos de pan diario. Sin embargo, desde septiembre de 1941 se produjo la primera reducción de las raciones. Los obreros comenzaron a recibir 600 gramos de pan diarios, los empleados 400 gramos y los niños y ancianos 300 gramos. La situación empeoraría el 20 de noviembre de 1941. Desde entonces la ración diaria se redujo hasta 125 gramos. Las raciones eran tan patéticas que los habitantes de Leningrado se vieron obligados a despegar los empapelados decorativos de las casas para rasparlos y comer el pegamento elaborado a partir de un compuesto de harina. También acabaron con los animales domésticos y con correas y otros artículos de cuero. La muerte convivía con los habitantes y muchos, incapaces ya de soportar el peso de sus propios cuerpos, se desplomaban en las calles, de una forma tan recurrente que hasta los niños se acostumbraron a los cadáveres. El bloqueo también afectó a las reservas de combustible de manera que se paralizaron el transporte público y los sistemas de calefacción, como si todas las plagas se hubieran desatado contra Leningrado. El invierno de 1941 a 1942 fue durísimo y capaz de congelar el lago Ladoga, con una capa de hasta 2 metros de profundidad, de sólido hielo, sin contar los gélidos blizzards, o más conocidos como ráfagas de viento helado que lo traspasaban todo, y las horribles tormentas de nieve. También se arruinó el abastecimiento de agua, lo que obligaba a los cercados a traerla desde el río Neva. El mercado negro se hizo presente entre los ateridos habitantes, quienes adquirían unos cuantos gramos de azúcar o harina a precios exorbitantes. Gente sin escrúpulos habían asesinado a conciudadanos para vender grasa y carne humana. Quienes fueron sorprendidos en estas prácticas fueron ejecutados sumariamente por el ejército, que había implantado una dura ley marcial. Los intentos fallidos de 1941 y 1942 de levantar el cerco convencieron a los militares soviéticos de que aún estaban dadas las condiciones para un contraataque. El 12 de enero de 1943 se llevó a cabo la Operación Iskra, que implicaba ataques coordinados desde los frentes de Volkhov y Leningrado. Después de fuertes batallas, los soviéticos expulsaron a los alemanes de sus fortificaciones al sur del lago Ladoga. Los dos frentes se encontraron, formando un solo frente que permitía el paso limitado
limitado de provisiones a través de un estrecho corredor. Esto no implicaba que el cerco hubiera sido levantado. El 10 de febrero de 1943 se produce en los arrabales de Leningrado el más sangriento hecho en el que intervino la División Azul y la última gran batalla de que una unidad militar española interviene en Europa. La batalla de Krasny, donde 5.600 soldados de la División Azul, junto a la 4ª División Polizei, y como también otras divisiones alemanas, hicieron frente a 4 divisiones soviéticas, unos 44.000 hombres y 100 carros blindados. Según las cifras alemanas, se causan entre 11.000 y 14.000 bajas al ejército rojo. Cerca de 300 españoles cayeron prisioneros. Las fuerzas alemanas estacionadas en Finlandia tuvieron que escapar abriéndose paso a través del país, atacando a civiles como represalia por la deserción finlandesa. Hábilmente los rusos prendieron para el verano de 1942 una tubería por debajo del nivel del agua de Ladoga y también líneas de electricidad, con lo que poco a poco Leningrado comenzó a ganar su batalla, mientras los hombres se batían duramente en el frente frenando el avance del ejército alemán. Las mujeres y ancianos seguían trabajando y muriendo en su puesto. En enero de 1943, los frentes de Volhov y Leningrado lanzaron la llamada Operación Chispa, que consiguió en romper el bloqueo rechazando a las tropas alemanas que operaban en el sur de Ladoga, abriendo además una vía terrestre que aumentó significativamente la llegada de abastecimientos. Sometidos a un frío glacial, al bombardeo constante de la artillería y la Luftwaffe alemana, y con mínimas probabilidades de recibir suministros al exterior, los habitantes de una de las ciudades más importantes de Rusia, la ciudad de Leningrado, fue uno de los más trágicos sacrificios y heroísmos de su nación. El sitio de Leningrado fue una acción militar alemana durante la Segunda Guerra Mundial encabezado por von List, que buscó inicialmente apoderarse de la ciudad de Leningrado, lo que es la actual San Petersburgo. El asedio acabó el 27 de enero de 1944, cuando la ofensiva soviética por fin expulsó a los invasores alemanes de las fronteras de Leningrado en una batalla de proporciones masivas. El asedio de Leningrado es el ejemplo más extremo de los horrores que trae consigo la guerra. Los alemanes, en vez de conquistar la ciudad, lo que hicieron fue dejar a la ciudad de Leningrado completamente aislada del país. No recibían los suministros, no recibían provisiones. Las condiciones para las personas en Leningrado fue una de las más terribles de la Segunda Guerra Mundial. En este tema me quería enfocar por qué Hitler no invadió Leningrado. Yo me termino despidiendo y ya nos vemos en otro próximo video. Aquí termino y nos vemos hasta la próxima.